vamos a desarrollar el día de hoy el caso práctico y básicamente nos vamos a enfocar en todos los productos que deben de ser entregados por cada una de las entidades. Recordemos que tal como lo abordé el día de ayer, aunque la matriz de continuidad en evaluación de riesgos no deba de ser entregada al 30 de abril, nosotros la vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a desarrollar los 4 anexos que van a ir al informe anual de control interno. Antes de iniciar, voy a presentar mi pantalla y quiero que veamos el SINASIG, el documento del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, el cual ustedes pueden descargar directamente de la página y esta va a ser nuestra base para ir desarrollando toda esta parte práctica que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿dónde está ubicado cada uno de estos elementos que vamos a desarrollar el día de hoy? Nos podemos ubicar en la página 46, básicamente. Aquí van a estar los criterios de probabilidad y severidad que forman parte del Sistema Nacional de Control Interno, y esta va a ser nuestra base. Ustedes recordarán el día de ayer que empezábamos a hablar de probabilidad y de severidad como dos conceptos muy sencillos y los cuales van a servir de base para que empecemos a calificar esos eventos que van a crear incertidumbre en la consecución de los objetivos. Entonces, en la página 46, vamos a ver la probabilidad y la severidad. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque cuando ya estemos trabajando en la parte práctica, no les quede duda de dónde vamos obteniendo esa valoración y por qué le estamos dando tal valor a cada uno de los eventos. Entonces tenemos, vean ustedes, la tabla de criterios de probabilidad, tenemos la tabla de criterios de severidad y como lo vimos el día de ayer, tenemos severidad. Por probabilidad nos va a dar riesgo inherente. Entonces, cuando hablemos de riesgo inherente, recordemos que es una operación. Ahí no tenemos que evaluar nada. Debemos únicamente realizar esta operación matemática de la multiplicación de probabilidad por severidad. Entonces, en la página 46 van a encontrar ustedes esos criterios que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Y adicionalmente, en la página 49, también van a encontrar ustedes esa madurez del control interno que actualmente tiene la entidad. Y cuando hablemos de valor de mitigación, cuando hablemos de control interno que actualmente existe, esto es madurez del control interno, capacidad de mitigación del riesgo, nos estamos refiriendo a esta tabla de criterios que ustedes van a encontrar en la página 49. Entonces, ya saben que riesgo inherente dividido el valor mitigador, que va a ser el valor que nosotros otorguemos a ese evento, que va a estar dentro de esta tabla de criterios, dividimos esos dos elementos y nos va a dar un riesgo residual. El día de ayer lo conceptualizábamos a indicar que el riesgo residual es aquel riesgo que queda después de que aplicamos un control. Y entonces, si el riesgo residual es aquel que queda después de que aplicamos un control, aquí es donde vamos a valorar ese control en la valoración de la mitigación. Y entonces aquí encontramos esta tabla de criterios. Y después tenemos también nuestra tolerancia al riesgo. Vean que esto está en la página 50, tolerancia al riesgo. ¿Qué es la tolerancia al riesgo? Ya lo mencionábamos ayer, que es ese riesgo que la entidad está dispuesta a asumir en la consecución de los objetivos. Les dije ayer que el documento Sistema Nacional de Control Interno nos indica que esta tolerancia al riesgo debe de ser aprobada por la máxima autoridad. Y entonces, al ser aprobada por la máxima autoridad, debe de acoplarse a la entidad, debe de responder a lo que la entidad tiene, a la estructura, al personal, a los recursos. Todas las tolerancias al riesgo que se establezcan, repito, autorizadas por la máxima autoridad. ¿Y cómo vamos a establecer esa tolerancia al riesgo? Pues la base es
esa madurez que tenga el control interno. Mientras el control interno esté más fortalecido, pues obviamente los riesgos van a ser menos porque ya vamos a ver cuando avancemos en la capacitación que un control interno bien fortalecido lo que nos va a dar como resultado es un riesgo residual básico o gestionable o tolerable como bien lo vaya determinando la operación. Entonces, esa gestión del riesgo va a estar determinada por esa madurez del control interno. Recuerden que ya el día de ayer empezábamos a manejar todos estos términos técnicos que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Entonces, vean que aquí ustedes van a encontrar que esta tolerancia al riesgo es una decisión de la máxima autoridad. Es una decisión de la máxima autoridad. Entonces, debe de ser establecida de conformidad con la estructura de la entidad. Así debe de ser establecida esta tolerancia al riesgo. Entonces, nosotros vamos a tener esta tabla acá, ¿sí? Es un parámetro que da Contraloría, no es obligatorio que lo utilicen, sin embargo, al realizar el examen de mi entidad, y yo creo que se aplica o le queda la medida a mi entidad, lo pueden utilizar, pero todo debe de ser aprobado por la máxima autoridad y recordemos que si es aprobado tiene que ser con un grado de respaldo, ¿sí? No solo voy a utilizar esa tolerancia por utilizarla, no, porque de esto va a resultar las distintas acciones que tengamos para cada uno de los riesgos. Y ya vamos a ver que son 4 respuestas las que debemos de otorgar a los eventos que identifiquemos. Y entonces yo siempre me tomo esta parte introductoria de la capacitación para que ustedes ubiquen en dónde pueden encontrar cada uno de estos aspectos que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, después de esta tablita de tolerancia al riesgo, vamos a encontrar los formatos. Vean, aquí tenemos nuestro primer formato. Estos formatos, lo único que hemos hecho nosotros es pasarlos a Excel. Tal como aparecen acá, así trasladamos la columna, la estructura y lo hicimos en Excel y empezamos a desarrollar esos eventos. Entonces, aquí aparece la estructura que debe tener la matriz de evaluación de riesgos y también aparece cómo debo de rellenar esa estructura. Aquí está, cuál es la descripción de cada uno de estos eventos. Entonces, aquí está mi matriz. Después voy a encontrar el plan de trabajo en evaluación de riesgos, de la misma forma con toda la estructura y la forma en la que debe de ser rellenada esta matriz. Después vamos a encontrar el mapa de riesgos. Vean que aquí está desarrollado el mapa de riesgos, ya tiene su eje Y y su eje X, el eje Y con la probabilidad y el eje X con la severidad. Y entonces probabilidad y severidad van a conformar el mapa de riesgos. Entonces, vamos a después tener la matriz de continuidad en evaluación de riesgos y de la misma forma aquí vamos a encontrar toda su estructura y con eso finalizamos esos 4 anexos que deben de ser incluidos en el informe anual de control interno, que esa es nuestra guía número 2. Y aquí va a aparecer la estructura del informe anual de control interno que debemos desarrollar por cada una de las entidades. Y al final de esta capacitación yo voy a abordar esta estructura y lo vamos a hacer con un contenido que hemos desarrollado específicamente para esta capacitación, donde hacemos un informe anual hipotético, ¿sí? Sobre estos ejemplos que nosotros hemos visto. Entonces lo desarrollamos para que ustedes tengan una guía de qué es lo que se debe de colocar dentro de cada uno de estos apartados. En resumidas cuentas, esto sería lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Ya yo les mostré entonces dónde vamos a ubicar todos esos elementos que
vamos a utilizar en esta capacitación. Entonces, voy a mostrar mi archivo Excel. Vean ustedes acá, está ese formato matriz de evaluación de riesgos que me aparece en la guía número 1 del documento del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a identificar esos eventos. Vean que aquí hemos desarrollado nosotros objetivos estratégicos, objetivos operativos, objetivos de cumplimiento normativo y financieros. Ya en las anteriores intervenciones empezábamos a desarrollar de dónde vamos obteniendo estos objetivos, dónde debemos acudir, cuáles son los instrumentos que nos van a servir para desarrollar cada uno de estos eventos que vamos a identificar como riesgos, y vamos a ver a lo largo de esta capacitación que vamos a tener que implementar para ciertos riesgos algunos controles. Entonces empecemos a hablar de estos objetivos estratégicos. ¿Dónde identificamos estos objetivos estratégicos? Básicamente en nuestro plan estratégico institucional, perdón. Perdón. Ahí vamos a identificar estos objetivos. Entonces, partimos siempre, por favor, no lo olvidemos, de la estrategia que ya ha demarcado la institución. Y esa estrategia ya sabemos que está dentro de todos esos instrumentos que brinda la CG Plan, y ya la entidad lo ha desarrollado su estrategia a largo plazo y a corto plazo. Entonces tenemos todos esos instrumentos, tenemos todos esos objetivos que busca alcanzar la entidad. Entonces, aquí hemos desarrollado estas columnas que están dentro de esa matriz. Entonces, también dentro de ese formato, vean que me aparece la tolerancia al riesgo, que está puesta aquí en la parte superior derecha y que yo estoy marcando en este momento. Esto es la base para determinar qué vamos a calificar o en qué categoría va a entrar el riesgo inherente y el riesgo residual. Es decir, si lo podemos tolerar o es básico, ¿sí? Aquí vamos a poner criterio básico, también con su sinónimo que es tolerable. También tenemos el gestionable y el no tolerable. Estos tres criterios son los que debe de aprobar la máxima autoridad para gestionar los riesgos. Entonces, aprobados por la máxima autoridad, empecemos a gestionar esos riesgos que afectan a mi institución. Entonces, empecemos con un riesgo estratégico, empecemos a desarrollarlo. Ponemos la referencia y básicamente aquí lo que vamos a colocar es, si tenemos un objetivo estratégico, vamos a poner E1. Si tenemos objetivos operativos, vamos a poner O1 y así sucesivamente. Vamos a enumerarlos, vamos a referenciarlos por la primera letra del objetivo y con el número de orden de cada uno de ellos. Entonces, financieros, F1, de información, cumplimiento normativo, C1, operativos y estratégicos con el E1. Entonces, veamos que vamos a tener el área evaluada. ¿Qué área vamos a evaluar nosotros estratégicamente? Yo ayer les indicaba que vamos a tener desarrollados estos objetivos, perdón. Estos objetivos los vamos a tener desarrollados de una manera extensa en los instrumentos de planificación, pero los podemos categorizar a dónde pertenecen, ¿sí? Por ejemplo, este primer objetivo estratégico, nosotros vamos a consultar el plan estratégico institucional y vemos que hay un objetivo estratégico que se refiere a planeación y recursos. Digamos, en el
en el plan estratégico va a estar mucho más desarrollado, ¿sí? Pero me va a hablar básicamente de planeación y de recursos. Entonces los empezamos a categorizar para no ser muy amplios en la matriz. Entonces, categoricemos. Estamos hablando de estructura, estamos hablando de planeación, estamos hablando de los recursos que tiene la institución. Entonces, empezamos a identificar los eventos y estamos hablando de recursos. Hablemos entonces de presupuesto, ¿sí? Hablemos entonces de presupuesto. Y entonces aquí empezamos a tener ya nuestra descripción del riesgo, y eso es que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soportan las metas y objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto. Este debería ser nuestro riesgo en relación al presupuesto y en el área de planeación y recursos, ¿sí? En el área de planeación y recursos, aquí tenemos nuestro objetivo estratégico y vamos a describir ese riesgo. Y aquí está, básicamente vinculado al presupuesto. Básicamente vinculado al presupuesto y empecemos a evaluarlo. Después de que lo hemos descrito, empecemos a evaluarlo. El riesgo hay que identificarlo, como hemos trabajado a lo largo de esta capacitación, de manera participativa, ¿sí? Que todo el personal esté aportando en el llenado de estos instrumentos. Entonces, vean que acá ya se ha identificado este riesgo, básicamente vinculado al presupuesto y a las metas institucionales. Entonces, empecemos a hablar de este riesgo. Valorémoslo, evaluémoslo. Si estamos hablando de presupuesto y de las metas, cómo el presupuesto se vincula con las metas y los objetivos, entonces empecemos a evaluarlo. Vamos a valorarlo acá con probabilidad de 4. Entonces, ¿de dónde hemos obtenido nosotros esta probabilidad? De esta tablita de criterios, ¿sí? De esta tablita de criterios que hemos encontrado en la página 46. Ahí vamos a ver que tiene una probabilidad alta, ¿sí? Vamos a calificarlo con una probabilidad alta. Entonces, lo calificamos con una probabilidad de 4. Ahí lo empezamos a valorar. Ahora valorémoslo en relación al impacto. El impacto, recordemos que es sinónimo de severidad. Aquí podemos colocar impacto o podemos colocar la severidad correspondiente. Entonces, ¿cómo este evento va a impactar en los objetivos? Y veamos que acá lo podemos calificar, por ejemplo, con un 5. ¿Por qué? Porque es un evento que impacta directamente en el alcance de los objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad, porque está vinculado directamente con el presupuesto. Aquí alguien me puede decir, Lick, pero yo pienso que en lugar de probabilidad 4, podemos ponerle probabilidad 5. Está bien, pónganle probabilidad 5 porque ustedes van a estar identificando esos riesgos. Ustedes saben cuál es la valoración más adecuada para ese riesgo. Porque si estamos hablando de presupuesto, puede ser de que tengan esas estadísticas, tengan todo ese registro histórico en relación a ese evento en concreto. Entonces, pueden calificarlo con un 4, con un 5, de conformidad con lo que estimen convenientes. Aquí recordamos que alguien podría decir, entonces es una calificación subjetiva, ¿no? Debemos de tener el respaldo de cada uno de estos criterios que estamos seleccionando, porque recordemos que a la par de que vamos identificando y evaluando estos riesgos, tenemos que tener todos esos elementos que respalden el trabajo que estamos realizando. Entonces, vean, empezamos a evaluarlo ya con probabilidad y severidad en función de estos criterios que ya aparecen en la página 46 y en función de esta valoración. Y esta valoración es la que le vamos dando nosotros
a cada uno de los eventos. Y recordemos que riesgo inherente, ¿sí? Riesgo inherente, le voy a poner un colorcito aquí distinto. Le vamos a poner un colorcito, por ejemplo, celeste. Un colorcito celeste, ¿por qué? Porque esto no lo voy a obtener yo de ningún lado, es resultado de una operación. Ya para el riesgo inherente no hay ninguna tablita de criterios, sino que resulta de multiplicar probabilidad por severidad. Entonces, automáticamente yo tengo ahí mi riesgo inherente. Entonces, vean que ya obtuvimos el riesgo inherente de este primer objetivo y de este primer riesgo. El objetivo estratégico del área de planeación y recursos. Entonces, ya tengo un riesgo inherente de 20. Ahora lo que tengo que hacer con este riesgo que ya califiqué, que ya evalué, es compararlo contra ese valor del control mitigador. Recordemos, voy a regresar a mi documento del SINASI, que es el que van a encontrar ustedes en la página 49. Aquí va a estar esta tablita de criterios del valor mitigador. Entonces, tengo ya mi riesgo inherente, perdonen ustedes que haga ese cambio entre pestañas, pero de esta forma ustedes van ubicando de dónde vamos obteniendo esos datos. Entonces, tengo mi riesgo inherente y ahora lo que tengo que hacer es compararlo contra ese control que ya está implementado en la institución. Porque como lo hemos trabajado nosotros a lo largo de toda esta capacitación, esto no es nada nuevo, las instituciones ya lo hacen. De hecho, mucho de lo que pide el sistema ya se trabajaba, ya se contemplaba en las normas de control interno, el acuerdo 0903, que va a dejar de tener vigencia el 31 de diciembre del año 2021. Entonces, seguramente ya hay un control para este riesgo. Y entonces evaluemos ese control, cómo funciona. Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese funcionamiento? Con esta tabla de criterios que van a encontrar ustedes en la página 49 y lo van a encontrar en evaluación del riesgo residual. Ahí van a encontrar la madurez de ese control interno que tiene la entidad. Fíjense ustedes que si una entidad funciona adecuadamente en su sistema de control interno, sus riesgos residuales van a ser mucho más bajos. Obviamente hay ciertos eventos en los cuales no importa el control que tengamos establecido, el riesgo residual va a ser alto. ¿Por qué? Porque no depende de un factor interno. Hay muchos factores externos que están vigentes en ese riesgo. Entonces, evaluemos cómo funciona actualmente el control interno que tiene la entidad en función de este riesgo. Recordemos que estamos hablando de planeación y recursos y de presupuesto y ya describimos aquí el riesgo. Describimos ahí el riesgo. Entonces, definamos el valor del control mitigador. Empecemos a ver. Veamos que aquí ya se ha calificado con un 1 este valor mitigador. Y entonces se le ha dado una valoración de 1. El control es ineficiente. El control es básico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un control que funciona en forma empírica y se aplica a criterio de la autoridad a cargo del proceso. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá con este primer control? Que no evaluamos que esas iniciativas nuevas tengan presupuesto o se consideren con un presupuesto necesario para que apoyen las metas y objetivos. Entonces, no hay un control formal que se realice a nivel de entidad que asegure que esto no suceda. Entonces, lo calificamos por eso con un valor de 1. ¿Sí? Un valor de 1 y esto lo que me da como resultado es que la capacidad del riesgo que sea mitigado es ineficiente. Vean ustedes con un valor de 1, con ese control básico, la capacidad de mitigación de este control es ineficiente. ¿Por qué? Porque no hay algo formal, no hay algo estructurado que me ayude a mitigar este riesgo.
Entonces, lo calificamos con un 1. Obviamente aquí no lo podemos calificar con un 5, porque si estamos calificándolo con un 5, estamos diciendo que ya existe todo ese diseño de este control que es actualizado constantemente, que es comunicado a toda la estructura organizacional. Entonces, si lo calificamos con 5, debemos de tener todo ese respaldo. Entonces, lo vamos a calificar con 1. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento establecido, no hay alguien que lo realice con periodicidad, alguien que lo monitoree. Eso no existe en la entidad actualmente, entonces lo valoramos con un 1 y vean que mi riesgo residual va a ser de 20. El riesgo que yo tengo en riesgo residual después de haber aplicado un control es de 20. Y entonces, ¿por qué está en color rojo? Porque vean que yo aquí he trasladado esa matriz o esos criterios de tolerancia al riesgo. Esto que ven ustedes acá en la parte superior derecha es un extracto de la tolerancia al riesgo que vamos a encontrar acá en la página 50. Vean ustedes, esta es la tolerancia al riesgo. Aquí tenemos los rangos, vean, de 1 a 10 básico, de 10.1 a 15 es gestionable, y de 15.1 en adelante es no tolerable. Y aquí están la priorización a través de los colores. Entonces, la priorización a través de los colores está también acá. Y vean que este riesgo residual de este primer evento me ha quedado con 20. Entonces, está en el rango mayor a 15.1. Entonces, va a ser un riesgo que para la entidad va a ser no tolerable, ¿sí? Es no tolerable. En función de esto, debemos de darle atención inmediata. ¿Por qué? Porque vean lo que me dice mi criterio en relación a lo no tolerable. Es un riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objetivos. Es necesario replantear la estrategia de la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata. Entonces, yo tengo que atenderlo de manera inmediata. Debo de implementar controles para que este riesgo no afecte la consecución de los objetivos. Aquí voy a hacer un ejemplo en relación al valor del control mitigador, a la madurez que pueda tener ya la entidad en relación al control interno. Y veamos este mismo ejemplo, pero en una entidad donde el sistema de control interno esté bien fortalecido. Y veamos que en el valor mitigador, supongamos que en lugar de haberlo calificado con 1, yo lo califiqué con 5. Yo lo califiqué con 5. ¿Por qué? Porque el diseño de control permite la actuación constante para que funcione de manera oportuna y eficientemente en la estrategia, en operaciones, así como en los procesos de registro financiero. El control es comunicado a los servidores públicos mediante capacitaciones formales por escrito. El control mitiga riesgos y permite la retroalimentación a los ejecutores para la mejora continua. Vean que si yo lo califico con 5, estoy diciendo que todo lo que me indica este valor de mitigación se realiza. Entonces, debo de acreditarlo. Entonces, si yo sé que se realiza y lo tengo desarrollado tal cual me indica el criterio, supongamos que lo voy a calificar con un 5. Vean, de ser un riesgo residual no tolerable, bajó a un riesgo residual básico o tolerable. Entonces ahí nos damos cuenta que en la gestión de riesgos, un sistema de control interno fortalecido lo que nos va a permitir es que estemos menos expuestos a los riesgos. Entonces, esto es a manera de ejemplo, pero esos valores de control mitigador que nosotros elijamos deben de estar bien fundamentados, por favor, porque esto puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Entonces, aplicarlos objetivamente, por favor, es lo que pedimos cuando se esté evaluando el riesgo. Entonces, tenemos un riesgo residual para este primer objetivo de 20. Ahora, en control interno para mitigar o gestionar el riesgo, ¿qué hacemos? Describir lo que actualmente se hace. Y vean que dice que al evaluar este control interno mitigador que ya se tiene,
Se tienen controles de planificación del presupuesto, pero debe evaluarse la ejecución y su aplicación. Entonces, esto es lo que se realiza actualmente como un control, pero no funciona, ¿sí? No funciona. No funciona, ¿por qué? Porque me están diciendo que no se evalúa la ejecución y la aplicación. Entonces, no me va a servir para mitigar ese riesgo. Este apartado que yo les estoy mostrando ahora es donde describimos lo que actualmente tiene la entidad y cómo está funcionando, porque nos va a servir para las siguientes matrices que vayamos a desarrollar. Entonces, vemos que este control que actualmente tiene la entidad no le funciona, ¿sí? Y por lo tanto, ha dejado un riesgo residual en la categoría de no tolerable. Es decir, hay que darle atención inmediata porque va a impactar directamente en los objetivos, directamente en la estrategia. Entonces, hay que atenderlo de manera inmediata. Ahora, vamos a las observaciones. ¿Qué debo de colocar yo en esta columna de observaciones? Algo que quiera resaltar, algo que no haya quedado claro en las columnas anteriores. Cualquier elemento que yo diga, alguien que no ha participado en el proceso de gestión de riesgos debe de enterarse por qué se calificó así, por qué se ha valorado de esa forma. Entonces, cualquier elemento que yo quiera resaltar, puedo ponerlo acá en observaciones. Y entonces vean, de esta forma ya evaluamos nuestro primer riesgo, ¿sí? En la categoría de planeación y recursos. Repito, nosotros no lo vamos a encontrar así en el instrumento estratégico. Lo vamos a encontrar mucho más desarrollados, pero ya sabemos qué áreas está tocando ese objetivo estratégico. Entonces, vean que ahí conjuntamente ya desarrollamos este primer riesgo en relación a la planeación y los recursos. Hagamos otro riesgo. Entonces, otro riesgo estratégico, pongámosle E2 y vamos a hablar de un riesgo de planeación y recursos. Estamos todavía en este apartado y ahora vamos a hablar de la estructura organizacional. Entonces, ¿qué riesgos puede tener la estructura organizacional? Veamos que el riesgo que se ha identificado acá es que la estructura orgánica de la entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos. Ahí estamos hablando exclusivamente de estructura organizacional, de la estructura organizacional de la entidad. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con este riesgo? Que la estructura no está adecuada para el logro que se ha fijado, el logro de objetivos que se ha fijado la entidad. Eso es lo que estamos diciendo ahí y es un riesgo que tiene esta entidad. Entonces empecemos a calificarlo de la misma forma que hicimos anteriormente. Este se calificó con una probabilidad de 4 y una severidad también de 4. Veamos de dónde hemos obtenido estos datos del SINASIC de la página 46. Se ha valorado con una probabilidad de 4 que es alta, una incidencia de frecuencia de 1 a 3 años y con una severidad de 4 también que es alta, que nos indica que afecta a los objetivos, sin embargo, puede permitir el ajuste de la estrategia. Conjuntamente así lo hemos valorado con el equipo y tenemos todo el respaldo para haberlo valorado de esa forma. Entonces, con probabilidad muy alta, de 4 y en severidad de la misma forma. Riesgo inherente sabemos que se da en función de una multiplicación, 4 por 4 me va a dar un riesgo inherente de 16. Ahora, para obtener el riesgo residual, ya sabemos que este riesgo inherente debemos de compararlo contra ese valor del control mitigador, que ya sabemos que está en la página 49. Hagamos ese cambio entonces y lo empezamos a valorar en función de esta tabla de criterio. Y aquí se ha valorado con 1 también. Entonces vean que no siempre vamos a ir valorando los riesgos con 1. Aquí podemos hacer un cambio en relación a cómo esté funcionando el control interno a nivel institucional. Pero aquí se valora con 1 otra vez. ¿Por qué? Porque no hay un control
que me permita mitigar ese riesgo de una manera estructural, en su esencia, que al aplicar ese control la entidad diga, pues este riesgo no va a suceder de nuevo, pero ese control actualmente no existe en la entidad. Entonces, lo valoramos con 1 y vean que siempre que valoremos con 1, vamos a tener un riesgo inherente igual a nuestro riesgo residual. ¿Por qué? Porque recordemos que el riesgo residual se origina a raíz de una división. Y entonces, si el valor del control mitigador es 1, obviamente el riesgo inherente va a seguir siendo la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasó cuando se evaluó ese control mitigador que ya tiene o con el que ya cuenta la entidad? Básicamente, vean lo que me indica, que la entidad realiza una evaluación anual cuando hay cambios importantes en la organización, pero no responden a los objetivos de la entidad. Hay un control que puede ser que se realice de manera ineficiente. ¿Por qué? Porque no está formalizado. Se realiza, pero a criterio de la persona que está encargada del proceso. Entonces, no está institucionalizado, no está dentro de la normativa. Entonces, no es un criterio formal. Por lo tanto, se valoró con un 1. Y así debemos de ir desarrollando cada uno de los riesgos en todas las áreas. Vean que acá para desarrollar los riesgos, hemos visto acá nosotros que ya tenemos desarrollado todos los objetivos de la entidad a manera de ejemplo. Si quieren, vamos viendo otro que esté en aquí un riesgo básico o tolerable. Veamos un estratégico aquí que esté en riesgo tolerable. Entonces, supongamos que ya vimos y desarrollamos estos que están por acá. Por el tiempo, pues obviamente no nos da chance de ver todos, pero vamos a ver este que está por acá. Entonces, supongamos que ya hemos hecho los demás y los vamos a ir desarrollando de la misma forma que hemos hecho los dos anteriores. Hagamos uno que esté con una calificación de básica. Entonces, vamos a tener 6 objetivos estratégicos. Recordemos que esta matriz que estamos viendo acá es una matriz que ya está institucional, es decir, por todas las áreas jerárquicas de la entidad. Entonces, vamos por nuestro objetivo número 6. Ahí tenemos iniciativas estratégicas. En relación a la misión y a la visión, ¿cuál fue el riesgo que se detectó ahí? Que no se establezca una visión y misión hacia iniciativas clave, incluyendo servicios, productos y programas que impulsarán el crecimiento institucional. Básicamente que la misión y visión no está orientada hacia lo que establece el mandato de la entidad. Eso es un riesgo que puede tener la entidad. ¿Cómo se ha calificado este evento? Vean que acá tiene una ponderación de 3 en probabilidad. Se ha calificado con 3. ¿Por qué? Porque es una incidencia media. Un evento que se puede presentar con una estadística, con una frecuencia comprobada de un rango de 3 a 5 años. Entonces, recordemos que como es parte de la estrategia, puede ser revisada en determinado momento. Entonces, puede ser que la misión y la visión no estén alineados con el mandato de la entidad. Entonces, se ha calificado con una probabilidad de 3 y se ha calificado con una severidad de 4. ¿Por qué? Porque va a impactar en los objetivos, pero puede ser ajustada a la estrategia. Entonces se calificó con 4 por el impacto o por la severidad. Obtengamos nuestro riesgo inherente, que es 3 por 4 igual a 12. Nuestro riesgo inherente es 12 y ahora apliquemos el valor mitigador, que es un 2. ¿Por qué un valor mitigador de 2 para este riesgo? Es un control interno que existe ahora operativo. Es un control transmitido de un cargo a otro informalmente para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso. Entonces, su capacidad de mitigación al riesgo es mínima. ¿Sí? Es mínima. Entonces, se ha valorado con un 2, pero vean que queda en un color verde con un riesgo residual de 6.
¿Qué pasó cuando se evaluó el control mitigador? Que la visión y la misión están acorde a los servicios, productos y programas de la entidad, pero falta cumplirlas, dice. Falta cumplirlas. Entonces, vean que acá, por los criterios de probabilidad y de severidad que se utilizaron y el valor del control mitigador, ha dado un riesgo residual de 6. ¿Y esto qué quiere decir? Que está en el rango de tolerable. Es decir, en ese rango de 1 a 10, si el riesgo residual queda en este rango, pues mi tolerancia al riesgo queda como algo básico o tolerable. Aquí ya quedó en verde. Y estos riesgos que quedan en verde, es importante indicar que a esos riesgos podemos aceptarlos. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Podemos aceptarlos y con ello decir que lo vamos a aceptar. Lo vamos a aceptar, no vamos a hacer no vamos a implementar ningún control. ¿Por qué? Porque si sucede o no sucede, no afecta los objetivos institucionales, pero esto ya lo va a ir determinando cada una de las entidades. Y entonces así vamos rellenando esta matriz por cada uno de los objetivos que hemos determinado en nuestra evaluación de riesgos y esos eventos que vamos identificando. Y así vamos a ir desarrollando toda nuestra matriz hasta que nos quede más o menos un formato parecido a este. Un formato parecido a este donde ya hemos evaluado cada uno de esos eventos con todo nuestro equipo y ya los hemos empezado a valorar. Cada cuánto sucede, cuánto va a impactar ese objetivo en la consecución de la misión y visión de la entidad. Y entonces vean, mi matriz de evaluación de riesgos al final de cuentas me va a quedar parecido a algo como lo que estamos viendo en pantalla. Vean que de primero abordamos todos los objetivos estratégicos, después todos los operativos y los vamos realizando así por categoría. Después los de cumplimiento normativo y después los de información. Y entonces, nuestra matriz nos quedaría de esta forma. De esta forma desarrollada. Fíjense ustedes que esta es una matriz muy básica. Es muy básica porque los requerimientos que va realizando son mínimos. Ustedes pueden consultar otras matrices y van a ver que son mucho más extensas. Estas matrices se trataron de dejar lo más simple posible para que pudieran ser fácilmente aplicadas. Entonces, con ello, así desarrollaríamos cada uno de los eventos, cada uno de los riesgos por cada uno de las categorías de los objetivos estratégicos, operativos, de cumplimiento normativo y de información. Y entonces, al finalizar tendríamos nuestra matriz de esta forma. ¿Sí? Al finalizar tendríamos nuestra matriz de esta forma que nos va a servir de base para ir desarrollando los otros productos. Entonces, con esto finalizamos esta primera matriz y ahora pasamos al mapa de riesgos. Pasamos al mapa de riesgos. ¿Qué vamos a hacer en este mapa de riesgos? Vean que aquí ya está desarrollado y básicamente el mapa de riesgos solo es una representación gráfica de los riesgos que hemos identificado. Entonces, vean ustedes que este mapa de riesgos ya aparece desarrollado en los anexos y está tal cual ustedes lo tienen que desarrollar y graficar. Y entonces después solo vamos colocando los objetivos dentro del área que le corresponda. Entonces, por ejemplo, veamos que el objetivo estratégico número 1 se ha calificado con un riesgo residual de 20. Y entonces vean que aquí en el apartado de 20 va a estar este objetivo estratégico número 1. Y así debemos de ir ubicando cada uno de los objetivos. Vean que este está identificado con la E1. Por la E2 tenemos este otro objetivo que va a aparecer de este lado que hemos calificado con un 16
y va a aparecer del lado izquierdo acá entre todos estos objetivos que tienen esta ponderación de 16. Entonces, básicamente, el mapa de riesgos va a ser eso, solo una representación gráfica de los objetivos que hemos desarrollado. Y entonces, al consultar el mapa de riesgos, ahí vamos a visualmente ubicar cada uno de los riesgos. Eso es lo que debemos de hacer de manera sencilla. Entonces, alguien que quiera consultar esa matriz de evaluación de riesgos y cómo se ha desarrollado, cómo se ha comportado cada uno de estos eventos que hemos evaluado, puede hacerlo aquí. Vean que esto es una ayuda visual para la persona que quiera comprender a dónde ha sido el cuadrante en el cual se ha ubicado la mayoría de los riesgos. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Identificar a través de la referencia el riesgo y únicamente colocarlo a donde corresponda, ya sea con un nivel tolerable o básico, con un nivel gestionable en amarillo o con un nivel no tolerable que es acá en rojo. Y debemos de observar siempre los ejes Y ejes X, ¿sí? Con probabilidad y con severidad. Esta tablita ya se las da el Sistema Nacional de Control Interno. Y entonces, repito, es solo una representación gráfica de todo lo que es la matriz de evaluación de riesgos. Colocamos el riesgo identificado con la referencia a donde corresponda. El plan de trabajo en evaluación de riesgos. A partir de que hemos desarrollado la matriz de evaluación, vean que es una sola matriz por los objetivos estratégicos, objetivos operativos y objetivos de cumplimiento normativo, así como los de información. Entonces, vean que en una sola matriz nosotros tenemos las 4 categorías de los objetivos. Recuerden que es una matriz por cada una de las instituciones. En esa matriz vamos a desarrollar las 4 categorías de objetivos, respondiendo tal vez ahí alguna pregunta que ya nos habían hecho en el chat. Y también todos los riesgos deben de estar vinculados a objetivos estratégicos. No, porque algunos van a estar vinculados a objetivos operativos y otros van a estar vinculados a objetivos de cumplimiento normativo y otros a objetivos de información. Entonces, cada objetivo en su distinta categoría va a tener riesgos, porque objetivos estratégicos van a tener un tipo de riesgos, objetivos operativos otros, y así sucesivamente. Entonces, nosotros en función de esos objetivos que debe de cumplir la entidad, así vamos a ir determinando los riesgos. Y entonces, esta primera matriz de evaluación de riesgos nos va a servir para desarrollar el plan de trabajo. Entonces, empecemos a recapitular. La matriz de evaluación de riesgos, esta matriz es donde nosotros hemos identificado todos los eventos y los evaluamos. Recordemos que la parte de la evaluación corresponde a probabilidad, severidad, riesgo inherente, valor del control mitigador y el riesgo residual. Bueno, entonces, esto va a servir de base para que yo haga mi plan de trabajo. ¿Qué es el plan de trabajo? Básicamente nos va a servir para tratar los riesgos, reducirlos. Entonces, ya los identifiqué, ya los evalué y ahora lo que corresponde es empezar a hacer ese plan. ¿Y el plan para qué nos va a servir? Para reducir los riesgos, para mitigarlos. Eso es lo que vamos a realizar en el plan. Empecemos a desarrollarlo entonces. Veamos la estructura. La estructura que nos presenta esta matriz es la misma estructura que está desarrollado en la guía. Y aquí yo tengo 2 columnas. Vean ustedes que son estas 2 columnas que están de color piel, más o menos, o de color rosa pálido, no sé qué color le pueden ver ustedes en su monitor, pero estas 2 columnas, quiero decirles que yo las agregué, no están dentro de la estructura que ya me presenta el Sistema Nacional de Control Interno. Yo las agregué. ¿Por qué? Porque enriquecen mi procedimiento para realizar el plan de trabajo.
aquí yo les quiero indicar que esas matrices que ustedes encuentran ahí, no es que estén desarrolladas en un 100%. Ahí lo que mostramos es lo básico, lo mínimo que se debe de cumplir. Nosotros podemos enriquecerlas con otros elementos si así lo consideramos conveniente. Y entonces, con esto no, por favor, no confundamos, entonces las matrices son opcionales. No, las matrices son obligatorias en el contenido mínimo que se presenta en la estructura del sistema. Pero, repito, si queremos enriquecerlas, lo podemos hacer con los datos que creamos convenientes. Para este ejemplo, yo la he enriquecido con 2 columnas que traje desde la matriz de evaluación de riesgos. Vean que aquí yo tengo un control interno para mitigar y gestionar el riesgo. Esa columna la trasladé de esta matriz de evaluación de riesgos, básicamente la columna que está con la letra M. Yo la traje a mi plan de trabajo y la copié literal. Y lo mismo hice con el área evaluada y eventos identificados, que aquí van a estar en 2 columnas, y yo la traje a mi plan de trabajo en una sola. ¿Sí? Unifiqué esas 2 columnas y ya la coloqué acá en mi plan de trabajo. Estas 2 columnas, repito, no están dentro del formato que me presenta el sistema. Sin embargo, yo como estoy trabajando este plan, me sirven. Y para no estar haciendo ese intercambio entre pestañas, yo lo que hago es que enriquezco la matriz. Y si yo considero que hay otra columna que me sirve, entonces la traigo. Vean cómo estoy enriqueciendo la matriz. Pero estoy considerando todos los requisitos mínimos que me establece el sistema. Entonces, por favor, cuando utilicemos las matrices, podemos agregar columnas, pero debemos exclusivamente utilizar las que ya me presenta el sistema. Eso es lo mínimo que puedo utilizar. Ya después, si yo quiero, las voy enriqueciendo, pero por lo menos esas columnas no las podemos reducir. Por ejemplo, yo no puedo quitar una columna que me diga la matriz que debo de realizar y vengo yo y la elimino. No, esas por lo menos, y después enriquezcámosla como creamos conveniente. Entonces, yo he enriquecido esta matriz con estas 2 columnas que vemos en color piel. Empecemos a desarrollar entonces esta matriz. El plan de trabajo, repito, es la forma en que yo voy a trabajar los riesgos para reducirlos. Estas primeras columnas, estas 3 primeras columnas que ustedes van a ver que están identificadas como riesgo, referencia al tipo de riesgo y nivel de riesgo residual, es una copia literal. Es una copia literal de lo que yo ya coloqué en la matriz de evaluación de riesgos. Entonces, vean que en la matriz de evaluación de riesgos, yo ya coloqué la descripción del riesgo. En el plan de trabajo voy a colocar lo mismo, el riesgo, esa descripción. Entonces, lo coloco. Vean que en esta primera columna yo puse que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soportan las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto. Es lo mismo que yo tengo por acá, ¿sí? Es lo mismo que yo tengo acá en descripción del riesgo. Entonces se copia literal. Vamos a la segunda columna, referencia. Copiamos literal la referencia acá. Entonces, copiamos literal la referencia y vean que tengo un nivel de riesgo residual acá en 20. Es el mismo riesgo residual que yo tenía acá en 20, entonces lo copio tal cual fue determinado en la matriz de evaluación de riesgos. Acá tengo una nueva columna, entonces que empecemos a llenar controles recomendados. Fíjense que el objetivo principal, el objetivo primordial de esta matriz es que reduzcamos los riesgos, que los trabajemos para reducirlos. Entonces, empecemos a pensar en este riesgo algunos controles. ¿Para qué está o cuál es la razón de ser de esta columna? Para que pensemos en estrategias. Es decir, no solo asumamos un control que implementemos y listo. Empecemos a ver cuáles son esas distintas estrategias para mitigar ese riesgo. Entonces yo puedo pensar en varias estrategias para mitigar este riesgo. Y en ese sentido, el Sistema Nacional de Control Interno ya me da una batería de controles recomendados. Ustedes pueden ver en el componente de control, en uno de los 5 componentes que es el componente de control,
vamos a ver que hay una batería ya de controles recomendados. Yo aquí les puse toda la batería. Ya cada una de las entidades va a identificar cuáles controles va a utilizar o cuáles puede utilizar para mitigar ese riesgo. De esta batería pueden ubicar 3, 4 o 2, pero por lo menos 2. De ahí podemos identificar los que nosotros creamos convenientes. Esta batería no es limitativa, podemos enriquecerla. Si hay controles que nosotros creemos que pueden ser desarrollados y que mitiguen este riesgo, podemos incluirlos. Repito, yo acá a manera de este ejemplo le he colocado toda la batería de control que me pone el sistema. Pero, digamos, ya en la práctica, ustedes, por ejemplo, van a dejar estos dos, ¿sí? Elegí cualquiera solo para ejemplificar. Pueden dejar estos dos, pero, repito, yo he colocado toda la batería para que empecemos visualmente a ver todos esos controles recomendados que ya me da el sistema. Paso a mi segunda columna. Recuerden que esta columna en color piel y esta otra son copias literales de la matriz de evaluación de riesgo. Entonces, yo las coloqué porque me sirven para ubicarme visualmente en qué área estoy trabajando y cuáles son esos controles mitigadores que se utilizaron. Y entonces cuando yo proponga controles, ya sé cuáles son los que actualmente se tienen. Entonces, como yo sé que hay un control ahora que verifica la planificación del presupuesto, pero no se evalúa la ejecución ni la aplicación, en función de eso vamos a desarrollar ese control. Alguien me puede preguntar, ¿cuándo implementamos un control? Cuando el nivel de riesgo es gestionable o no tolerable. ¿Por qué? Porque lo tenemos que reducir. Y recordemos que reducir es una de las respuestas al riesgo, una de las 4 respuestas. Entonces, prioridad de implementación aquí va a ser alta. ¿Por qué? Porque mi nivel de riesgo residual es rojo, es decir, no tolerable. Y la misma tabla de criterios me dice que un valor, residual, un riesgo residual no tolerable debe de ser de prioridad alta. Entonces, debemos de ponerle mucho ojo a este riesgo. Entonces, prioridad alta. Área evaluada, esto lo copié literal de la otra matriz. Aquí ya vamos a los controles para su implementación. Cuando nosotros implementamos un control, por favor recordemos que debemos de considerar por lo menos 4 elementos. De lo contrario, el control no va a ser efectivo. Cuando diseñamos un control interno, y esto pues ya la mayoría de auditores lo saben, pero como esta capacitación es orientada a todo el personal de las entidades, hay personas que no están tan familiarizadas o tan relacionadas con los controles internos. Entonces es por esto que explicamos también esta parte de implementar controles. Cuando implemento un control, 4 elementos debemos de considerar, por favor. Si quieren considerar más, pueden enriquecerlo, pero por lo menos 4. Veamos cuáles son esos 4. El qué, el cómo, el quién y cuándo, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Esos son los 4 elementos que yo debo considerar cuando implemento un control. Entonces, yo ya tengo mi riesgo y ahora quiero implementar un control. Vean que aquí ya hemos desarrollado nosotros para esta capacitación este control interno. ¿Qué se va a hacer? Un cruce de documentos, revisión de reportes para establecer indicadores de gestión. ¿Cómo se va a hacer? El jefe de presupuestos debe implementar controles mensuales previos al compromiso y devengado, control de la ejecución de presupuesto, controles relacionados con la ejecución presupuestaria vinculada al plan operativo anual. ¿Quién lo va a hacer? El jefe de presupuestos. Vean que aquí yo tengo que hacer también una aclaración. Cuando nosotros desarrollamos un control, por favor, solo que aparezca un responsable. No pongamos ahí 2, 3, 4 responsables. Eso no es correcto técnicamente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se diluye. Cuando tenemos más de un responsable, lo que va a suceder es que se van a pasar la responsabilidad de uno a otro.
Entonces, cuando implementamos un control, un solo responsable, por favor, más allá de que internamente existan sinergias. ¿Por qué? Porque el jefe de presupuesto va a determinado momento a hablar con el de planificación porque está vinculado a la estrategia, sí, pero un solo responsable a lo interno para que esa persona responda por la implementación de ese control. Repito, internamente hay sinergias, se entiende, pero un solo responsable, por favor, para que esa persona asuma que debe de implementar ese control. ¿Cuándo lo va a implementar? Pues ya sabemos que las metas son reportadas de forma mensual, entonces mensualmente va a tener que desarrollar el cómo hemos implementado nosotros en este control. Entonces, mensualmente. Estos 4 elementos, por favor, no los debemos de olvidar cuando desarrollamos un control. ¿Qué, cómo, quién y cuándo? Así desarrollamos este control. Recordemos que nosotros estamos en este riesgo que indica que no se presupuestan de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes apoyadas en las metas y los objetivos. Entonces, el control que hemos desarrollado es este. Realmente aquí en este cómo hay varios ejemplos que ustedes pueden utilizar. Entonces, ¿qué recursos voy a utilizar? Ya voy nombrando yo los recursos que debo de utilizar para implementar este control. Entonces, puesto de responsable, ¿quién va a implementar este control? Ya vimos acá que va a ser el jefe de presupuestos. ¿Cuándo va a iniciar? Va a iniciar en enero porque va a ser todo el año porque es un control que se debe de implementar mensualmente. Entonces, jefe de presupuesto, aquí tiene lo que debe de realizar, en la fecha que lo debe de realizar y por último tenemos acá la columna de comentarios. Repito, en esta columna, al igual que en la columna de comentarios de la matriz de evaluación de riesgos, podemos expresar cualquier elemento que queramos resaltar y que no ha quedado tan claro cuando desarrollamos este control. Para eso nos va a servir esta columna de comentarios. Entonces, veamos que ya desarrollamos el plan de trabajo para este primer riesgo. Así se desarrolla el plan de trabajo. ¿Y en qué hemos, resumamos este primer riesgo? Entonces, ¿en qué hemos terminado con este primer riesgo? Que aquí ya hay un responsable para implementar ese control. Fíjense ustedes que esto ya lo hacen las entidades, pero ahora lo que se requiere es que se sistematice. Con esta matriz ya tenemos nosotros acá un responsable de implementar ese control. Ya tenemos un responsable que debe de asumir que este control se realiza durante todo el año con este cruce de documentos, revisión de reportes y el establecimiento de indicadores de gestión. Así se va a tratar ese riesgo. Y aquí lo que estamos haciendo es reducirlo, tratar de reducir este riesgo residual que está actualmente en 20. Pasemos a nuestro segundo riesgo. Ya saben que copiamos de forma literal estas primeras 2 columnas de la matriz de evaluación de riesgos. Nos ha dado un riesgo residual que lo copiamos literal de nuestra matriz. Y entonces ahora vamos a poner nuestra batería de controles recomendados. Repito, esta es toda la batería. Ustedes elijan solo 3, 4, 2, los que ustedes estimen convenientes, pero más de uno. ¿Sí? Más de uno para que empecemos a pensar sobre esas estrategias para minimizar ese riesgo. Entonces, estas 2 columnas que están en color piel, ya saben que yo las traje exclusivamente desde la matriz, no las he llenado en función de lo que vamos desarrollando ahora. Está en color rojo. Ahora la implementación, la prioridad de implementación va a ser también alta. ¿Por qué? Porque está en rojo. Ahora empecemos a ver sobre este riesgo, ¿qué control puedo implementar? Entonces, el riesgo es que la estructura orgánica de la entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos. Implementemos entonces un control sobre ese riesgo. Entonces, ¿qué, cómo, quién y cuándo va a desarrollar ese control? ¿Qué se va a hacer? Monitoreo y supervisión. ¿Cómo se va a realizar? Se va a revisar la estructura organizacional y su vinculación con las metas mensuales reportadas, determinando las deficiencias en los cambios estructurales que no permiten la consecución de los objetivos. Se debe evaluar periódicamente la estructura organizacional para asegurar que se alinee con los
objetivos institucionales. ¿Quién lo va a hacer? El jefe de planificación. ¿Cuándo lo va a hacer? Mensualmente. Entonces, recursos que va a utilizar, ya colocamos ahí los respectivos recursos. Puesto del responsable, podemos colocar aquí el jefe de planificación que ya nosotros lo hemos determinado acá. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues del 2 de enero al 31 de diciembre, porque va a estar vinculado también con las metas y objetivos que se reporten mensualmente. Y vean que ya tenemos nuestro plan de trabajo para el segundo objetivo. Ahora veamos uno, por ejemplo, que esté en gestionable, así como este. Gestionable. Traslademos estas dos primeras columnas de la matriz de riesgo y entonces tenemos un riesgo residual de 12. Vean que aquí está en la categoría de gestionable. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que no se identifiquen, evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad. Recuerden que estas columnas son copiadas literales de la matriz de evaluación de riesgos, entonces coloco yo mi batería de controles. Estas dos columnas ya saben que son trasladadas de forma literal y entonces vean que este riesgo está en color amarillo. Entonces, esa prioridad de implementación va a ser media, ¿sí? Porque es algo gestionable. Yo tengo que priorizar los que están en rojo. Entonces, su prioridad va a ser media. Implementemos entonces un control porque está en la categoría de gestionable. Lo podemos todavía bajar a un color verde, que es una categoría de básico o tolerable, también como se le puede llamar. Entonces, definamos ese control. ¿Qué se va a hacer para este riesgo? Se va a revisar el desempeño operativo y estratégico de la entidad. ¿Por qué? Porque vean que me indica que hay alternativas, ¿sí?, que no se identifican, evalúen o seleccionen para asignar y proveer recursos que nos van a servir para alcanzar los objetivos de la entidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a revisar el desempeño operativo y estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar técnicamente e implementar los indicadores de gestión, paneles de monitoreo que permitan medir el cumplimiento de los objetivos institucionales que van a estar alineados a la misión de la entidad. ¿Quién lo va a hacer? El jefe de planificación. ¿Cuándo lo va a hacer? Mensualmente. Entonces, recursos que voy a utilizar, ¿quién lo va a realizar? Va a ser el jefe de planificación. ¿Cuándo lo va a realizar? De enero a diciembre. Así lo va a realizar. Entonces, veamos, ahora ya hicimos un riesgo un riesgo residual en no tolerable, ya hicimos un riesgo residual en gestionable, ahora hagamos uno que esté en un nivel básico o tolerable. Hagamos este que tiene un nivel de riesgo residual 6. Copiamos literalmente estas columnas que vienen de nuestra matriz de evaluación de riesgos, controles recomendados, y aquí colocamos esas dos columnas que yo traje de mi matriz de evaluación de riesgos. Entonces, prioridad de implementación. Aquí prácticamente va a ser baja. ¿Por qué? Porque vean que mi riesgo residual está en 6. ¿Qué significa este 6? Cuando yo estoy trabajando este plan, lo que me va a indicar en color verde es que puedo aceptar el riesgo. No es necesario que recomiende controles. Aquí puede ir en blanco, ¿sí? No es necesario que recomiende controles. Y aquí en la anotación, en comentarios, lo que puedo colocar es que el riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable, en virtud de lo cual se acepta el riesgo. Yo les diría aquí que aunque nos haya dado este riesgo en un nivel tolerable, lo coloquemos para que visualmente alguien que consulte la matriz sepa que ese riesgo fue considerado, pero no se trabajó. ¿Por qué? Porque se está aceptando el riesgo. Entonces ya vemos que no todos los riesgos que vamos identificando los vamos a trabajar. ¿Por qué? El color verde significa, estimados profesionales, que aunque suceda ese riesgo, a mí como entidad no me va a importar. ¿Por qué? Porque no va a afectar la consecución de los objetivos. Si sucede o no sucede, no va a impactar en mis objetivos. Entonces, es un riesgo tolerable, por lo cual
yo no realizo ninguna actividad. Vean que aquí está todo en blanco y la técnica me dice si está dentro del margen tolerable, aceptable o básico, que es lo mismo, no genere ningún control porque si sucede no le va a afectar. Entonces podemos dejar acá en blanco. Pero si hay alguna entidad que todavía lo quiera trabajar, lo puede hacer. ¿Verdad? No hay ninguna limitación al respecto. No hay ninguna limitación, entonces aquí podemos proponer un control para ello y podemos definir quién lo va a trabajar, cuándo y qué va a realizar. Eso se puede hacer, pero si está en un nivel verde lo podemos aceptar y podemos dejarlos como riesgos únicamente que se han identificado, pero sin ninguna implementación de control porque están en un riesgo que se llama básico o tolerable. Entonces, por favor, tener bien claro eso. No todos los riesgos que vamos a identificar se van a trabajar. Vamos a tratar de reducir únicamente los que están en color rojo y en color amarillo dentro de esta categoría, porque son los que van a requerir atención alta y atención media. Recordemos que dentro de la técnica nos dice que aquel riesgo que aceptamos es el riesgo que el evento va a representar en función de si sucede o no sucede, pues no le va a causar ningún inconveniente a la entidad porque se asume ese riesgo. Entonces, de esta manera vamos desarrollando nosotros nuestro plan de trabajo. Vean, aquí tenemos nuestros objetivos estratégicos. Tenemos estos objetivos estratégicos y así vamos a ir desarrollando cada uno de los objetivos. Recuerden que en esta matriz vamos a desarrollar las 4 categorías de objetivos. Voy a colorearlos acá y así vamos desarrollando cada uno de los objetivos. Vean que aquí tengo objetivos estratégicos, objetivos operativos, objetivos de cumplimiento y hasta abajo están los de información. Entonces, en una sola matriz, por favor, desarrollar el plan para cada objetivo. Si yo en la matriz de evaluación identifiqué un objetivo, todos esos objetivos que identifiqué en la matriz de evaluación, por favor, los vamos a poner en el plan de trabajo. Y depende del nivel del riesgo residual, ya sea que tratemos de reducirlos, tratemos de aceptarlos si están en color verde, y cuando hablemos de recursos, por ejemplo, en transportes que hablábamos anteriormente y que tiene que ver con compartir los riesgos, podemos contratar esas pólizas de seguro para compartir ese riesgo. Y repito, como lo dijo el día de ayer, si hay actividades que se puedan evitar, pues se realizan, pero generalmente en la administración pública no lo podemos hacer porque tenemos un marco regulatorio que nos obliga a dar ciertos servicios, entonces eso es muy raro que podamos evitar un riesgo en ciertas actividades. Entonces, vean cómo el nivel de riesgo residual nos va determinando la forma en que respondemos a cada uno de estos riesgos. Entonces, este sería nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo. Ahora vamos a abordar el plan de continuidad. Vamos a ir desarrollando nuestro plan de continuidad. Vamos a quitarle el colorcito acá para que vayamos desarrollando uno por uno. Esta es la matriz del plan de continuidad en evaluación de riesgos. Vean que este ya sería mi cuarto producto. Este ya sería mi cuarto producto en relación a lo que hemos ido identificando. Y estos 4 productos van a conformar los anexos del informe anual de control interno. Este producto que vamos a desarrollar ahora, que se llama Plan de Continuidad en Evaluación de Riesgos, recordemos que va a ser el único que vamos a presentar hasta el 13 de enero del año 2023. Es el único que no presentamos al 30 de abril del año 2022. Por favor, tal como lo abordamos el día de ayer. Entonces, ¿a qué se refiere este plan de continuidad? ¿Qué es este plan de continuidad? Básicamente es una extensión del plan de trabajo. Vean que acá yo empecé a implementar estos controles
y definí quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y qué va a hacer. Bueno, entonces en la matriz del plan de continuidad, lo que vamos a desarrollar es quién va a dar monitoreo a cada uno de esos controles con sus respectivos riesgos. Eso es lo que vamos a hacer en el plan de continuidad. Y recuerden que esto se los expliqué el día de ayer y les dije, por eso es que esta matriz, este plan de continuidad, no se presenta al 30 de abril. ¿Por qué? Porque conlleva una evaluación. Entonces no vamos a poder evaluar en esos 4 meses en los que presentamos nuestros productos. Entonces, por ello que este producto se deja hasta el 13 de enero del año 2022. Perdonen la reiteración, pero sí queremos que quede bien claro cuál es el motivo por el cual no se presenta al 30 de abril. Empecemos a trabajar entonces. Riesgo, ¿qué vamos a hacer con este riesgo? Básicamente vamos a trasladar la identificación del riesgo que ya trabajamos anteriormente. Ponemos nuestro riesgo y vean que va a ser el mismo riesgo que identificamos acá en la matriz de evaluación, es el mismo que identificamos en el plan de trabajo y es el mismo que vamos a identificar en el plan de continuidad. Entonces, identificamos ese riesgo y empezamos a hablar de los subtemas. ¿Pero qué son los subtemas? Fíjense que hablábamos anteriormente de que para un riesgo pueden existir sinergias, es decir, que hay varias áreas trabajando en un riesgo y deben de hacerlo de forma coordinada. Entonces, esta es una de las particularidades, esta es una de las bondades que nos presenta esta matriz. ¿Por qué? Porque podemos descomponer este riesgo en subtemas. Empecemos a descomponer, por ejemplo, este primer riesgo en subtemas para ver la forma en que va a ser monitoreado. Vemos que este riesgo, este primer riesgo en el plan de trabajo y en la matriz de evaluación de riesgos estaba considerado con un nivel residual de 20. Entonces, recordemos que acá en el plan de continuidad lo que debemos de hacer es llevar ese control de cómo ha ido evolucionando el riesgo, cómo ha ido apoyando la implementación de este control en que ese riesgo disminuya. Empecemos entonces con este primer subtema. Nosotros vamos a descomponer entonces este riesgo en subtemas, en los subtemas que nosotros creamos convenientes cuando hay sinergias entre varias áreas. Entonces veamos que este primer riesgo que me dice que no se presupuesta de manera efectiva las nuevas iniciativas y las existentes para soportar las metas y objetivos. Entonces, obviamente estamos hablando de presupuesto para las nuevas iniciativas. Entonces, vean que este riesgo se ha quedado todavía como un nivel no tolerable. No ha evolucionado. Estaba en nivel 20 y sigue en ese rango de no tolerable. Sigue en ese rango de no tolerable y es por ello que no ha tenido ninguna evolución. ¿Pero por qué no ha tenido ninguna evolución? Porque sabemos que el presupuesto no depende de la entidad en su aprobación o los recursos que le dan a la entidad. Se pueden solicitar, pero ya que se otorguen, esa es una situación externa. Entonces, sale del alcance de la institución y por eso que el presupuesto para iniciativas nuevas todavía se considera como algo no tolerable. En ese rango todavía se mantiene porque hay factor externo que incide directamente en que la entidad no tenga ese presupuesto para esas iniciativas nuevas que requiere la entidad. Entonces, método de monitoreo que se desarrolló en este apartado, básicamente fue una verificación a través del informe de actividades del plan operativo anual y reportes operativos y financieros. ¿Qué frecuencia de monitoreo se utilizó ahí? Mensual. ¿Quién fue el que lo realizó? El director financiero. Y vean esa severidad del riesgo todavía que está en este apartado, pues muy alta, muy alta. Así se dio seguimiento
a este nivel de tolerancia. Entonces, vamos con el segundo apartado, siempre de este mismo riesgo, con el subtema. Este riesgo tiene relación con el presupuesto y las metas y objetivos estratégicos. Veamos que acá queda en un nivel todavía gestionable. Recordemos que este riesgo estaba todo en un nivel no tolerable, pero esta parte en concreto, cuando empezamos a hacer el seguimiento, cuando empezamos a hacer el monitoreo, lo logramos reducir desde un nivel tolerable a un nivel gestionable. Es decir, que haya coherencia entre el presupuesto y las metas y objetivos estratégicos. Entonces, que todo responda a lo que va apuntando la entidad como meta y objetivo. Entonces se logró reducir a un nivel de tolerancia gestionable. ¿Y cómo se realizó el monitoreo? A través de consultas de reportes y ejecución financiera, reportes de metas mensuales. Así se realizó de forma mensual. ¿Y quién lo realizó? Pues lo realizó el director de planificación. Y ahora tenemos una severidad del riesgo media. ¿Por qué? Porque está en color amarillo, lo tenemos en gestionable. Lo logramos reducir de no tolerable a gestionable. Entonces, básicamente, este plan de continuidad acá nos va sirviendo para medir cómo ha ido evolucionando ese nivel de tolerancia, cómo ha ido evolucionando ese control que está siendo implementado. Y aquí, por ejemplo, yo le podría agregar otra columna de observaciones indicando si esos controles que han sido implementados funcionan, si no funcionan, cuáles han sido esas principales o esos principales obstáculos que se ha tenido al momento de que se implementa el control, o si definitivamente, aunque estaba colocado en la matriz del plan de trabajo, no se realizó. Entonces, todo esto es lo que debo de ir monitoreando en este plan de continuidad. Hagamos el último subtema de este riesgo, deficiente calidad del gasto. Esto también se pudo reducir de un nivel no tolerable a un nivel gestionable. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con el riesgo que estamos trabajando y es un factor interno. Aquí hay que aclarar que cuando los factores son internos es mucho más fácil tratar de reducirlos. ¿Por qué? Porque dependen de la propia entidad. Cuando hay factores externos que inciden directamente en el riesgo, pues es un poquito más complicado tratar de reducirlos, pero hay que realizar todo ese plan de trabajo para minimizar los riesgos. Entonces, en la deficiente calidad del gasto, se realizó a través de consultas de reportes financieros e informes detallados de gasto. ¿Cómo se realizó? De forma mensual. ¿Y quién lo realizó? El director financiero. Entonces vean que de una severidad de riesgo alta, ahora bajó a una severidad media. Hagamos entonces ahora el otro riesgo, que la estructura orgánica de la entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos. Bueno, empecemos a descomponer entonces este riesgo y va a tener dos factores primordiales, deficiente estructura organizacional. Entonces vamos a ver cómo estaba este riesgo. Este riesgo estaba en una categoría no gestionable. Vean ustedes, con una ponderación de riesgo residual de 16. Entonces empezamos a monitorear este riesgo, empezamos a monitorear cómo se desarrollaron esos controles y entonces hay un subtema de una deficiente estructura organizacional. Aquí el riesgo que estaba no tolerable, es decir, de color rojo, lo bajamos a un nivel gestionable. ¿Cuál fue el método de monitoreo? Verificar informes y reportes de análisis de la estructura de la organización. ¿Cómo se realizó esa verificación de los informes? De forma mensual. ¿Quién lo realizó? El director de planificación, y entonces ahora tiene una severidad del riesgo media. Aquí alguien me podría decir, mire, yo creo que ahí usted está equivocado, eso no, ese no es el método de monitoreo, ese no era el control que se debía implementar. Bueno, aquí ya internamente cada uno lo va a ir tratando de conformidad con la estructura que tenga la entidad. Sabemos que cada entidad va a tener sus particularidades y
Cada entidad va a saber con el personal que cuenta, con las distintas responsabilidades que tiene cada uno en la entidad. Entonces, si usted cree que este no es el método de monitoreo adecuado o no hay alguien en la institución que lo realice, hay que acomodarlo, hay que acoplarlo en función de los recursos, en función del personal que ya se tiene. Entonces, así debemos de ir desarrollando nuestra matriz de plan de continuidad. Entonces, nuestro segundo elemento era objetivos estratégicos inadecuados en relación a este riesgo. Logramos reducirlo también de un nivel de tolerancia no tolerable, que es un color rojo y que está comprendido en el rango arriba de 15, a un rango gestionable, es decir, de 10.1 a 15. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo realizamos ese monitoreo? Pues realizamos una consulta de reportes mensuales y con ello empezamos a ver que los objetivos estratégicos pues sí son adecuados a la estructura organizacional, a su misión, a su misión. Y entonces se realizó de forma mensual. ¿Quién lo realizó? El director de planificación, con una severidad del riesgo media. ¿Por qué? Porque bajó de un nivel no tolerable a un nivel gestionable. Entonces, vean cómo empezamos a monitorear, no solo se queda un plan de trabajo, no solo se quedan identificar los riesgos, a esos riesgos que identificamos, los evaluamos, los tratamos y aparte de tratarlos, les damos un monitoreo. Y a eso es a lo que apunta cada uno de estos documentos. Entonces, identifiquemos esos eventos, hagamos un plan de trabajo, monitoreémoslo y veamos cuál es su evolución a lo largo de ese año que estamos evaluando. Esto es lo que busca cada uno de estos instrumentos que están desarrollados y así vamos desarrollando nosotros cada uno de estos riesgos que se han identificado. Vean, por ejemplo, que todavía si hay riesgos que están en nivel gestionable, podemos bajarlos a no tolerable con la implementación de controles. Entonces, todos los riesgos pueden ser susceptibles de ser reducidos, pero en mayor o menor medida y en función de los factores que incidan directamente en ese riesgo. Hay factores externos, le repito, que van a obstaculizar que reducir ese riesgo sea de una manera eficiente para la entidad. Entonces, esta es la manera en que trabajamos esta matriz o este plan de continuidad. Recuerden que estos ejemplos son únicamente para fines didácticos nada más. No les estamos diciendo para este riesgo utilice este control, utilice este método de monitoreo. No, el sistema contempla una batería de controles, contempla una batería ahí para monitorear, pero cada entidad es responsable de lo que coloca dentro de cada una de estas matrices. Estos ejemplos son básicamente para fines didácticos. Entonces, es importante que vayamos desarrollando cada uno de estos instrumentos en función de la estructura organizacional, en función de los recursos que tiene cada entidad, en función de su misión, en función de su visión. Cada entidad tiene sus particularidades. Entonces, así es como desarrollamos esta matriz de plan de continuidad. Recordemos que cuando hablamos de monitoreo, estamos indicando que hay documentos que respaldan este monitoreo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que en este primer subtema se verificó a través de informes de actividades del plan operativo anual y reportes operativos financieros, debe de estar toda esta papelería, todos estos informes, toda esta verificación que hizo el director financiero. Y no estamos diciendo genera una cantidad inmensa de papel, puede hacerlo de forma digital, puede tener todos esos reportes de forma digital, como lo comunica a los responsables. Recordemos que hay que hacer una política de información, hay que hacer una política de comunicación, hay que hacer una política de supervisión. Entonces vemos cómo todos estos elementos que nos presenta el sistema van encajando cuando vamos desarrollando cada uno de estos productos. Entonces, a manera de consejo, por favor,
todos los monitoreos que realicemos con su respectiva documentación que lo respalde, porque recordemos que todas estas matrices son susceptibles de ser evaluadas, porque aquí nosotros estamos colocando cómo vamos a tratar esos riesgos, quién los va a monitorear, quién va a implementar esos controles y eso después va a ser evaluado. Entonces, por favor, todo el respaldo necesario de las actividades que vamos realizando. Y como lo hemos trabajado nosotros a lo largo de la capacitación, ya lo realizan. Sabemos que ustedes ya lo hacen, pero ahora entonces sistematizarlo, por favor. Y entonces con esto finalizamos el plan de continuidad y ahora solo nos queda desarrollar nuestro informe anual de control interno. Entonces, desarrollemos ese informe en función de lo que hemos ido desarrollando en cada una de las matrices. Ahora, entonces, voy a presentar qué es este informe anual de control interno. Este informe anual de control interno lo voy a presentar en este momento para que ustedes vean cómo es que se desarrolla. Cómo es que se desarrolla este informe, que básicamente va a ser un resumen de la evaluación de cada uno de estos componentes. Entonces, yo acá les voy a mostrar una herramienta. Me voy a permitir acá presentar mi pantalla. Y este es un ejemplo hipotético que hicimos nosotros para esta capacitación. Entonces, veamos cada uno de estos documentos que yo les he indicado. Primero vamos a ver una lista de cotejo. Veamos esta lista de cotejo. ¿Qué es esta lista de cotejo? Como soy responsable, hipotéticamente, de implementar el control interno, el sistema de control interno a nivel de la entidad, yo soy de la unidad, supongamos, yo soy de la unidad en gestión de riesgos de la entidad y entonces tengo que desarrollar el informe anual de control interno y para ello, entonces, ¿qué hago? Básicamente, lo que tengo que incluir en este informe anual de control interno es esto que les voy a decir ahora. Por un lado, todo lo que me pide el SINASIG y por otro lado, lo que la entidad tiene. Estos dos elementos deben de casar, ¿sí? Lo que me pide el SINASIG y lo que la entidad actualmente tiene. Ese es el punto de partida para desarrollar el informe anual de control interno. Repito, este informe lo debe de hacer la unidad especializada en gestión de riesgos. Entonces, ¿qué he hecho yo para desarrollar mi informe anual de control interno? Básicamente un checklist. Repito, este checklist no va a estar dentro de los documentos que aporta el SINASIG. Este lo he realizado exclusivamente para la capacitación, ¿sí? Este es un documento que he elaborado yo propio pensando en cómo se puede facilitar la implementación del SINASIG. Este no va a aparecer en los anexos, lo hemos desarrollado para tener esa claridad qué es lo que me pide el SINASIG y qué es lo que una institución hipotéticamente, cualquiera la que ustedes quieran, tiene. Hagamos esa comparación entonces, pero para hacer esa comparación, yo tengo que saber de primero qué es lo que me pide el SINASIG y para eso he desarrollado esta lista de cotejo. Vean acá, aquí estoy colocando todo lo que me pide el SINASIG por componente. Ya desarrollé mi primer componente y todos los elementos que son necesarios. Por ejemplo, en este componente, normas relativas al entorno de control y gobernanza. Entonces hago ese checklist de todo lo que me pide el sistema. Hago todo lo que me pide también en relación a la evaluación de riesgos. Hago ese listado de todo lo que me pide en relación a las actividades de control. Y hago todo ese checklist o saco ese checklist del sistema de lo que me pide en relación a las normas de información y comunicación y en relación a las normas de actividades de supervisión. Entonces, vean, ya desarrollé mi checklist y en función de esto yo voy a empezar a desarrollar mi informe anual de control interno. Entonces, ya con esto es bien sencillo empezar a desarrollar el informe y ahorita les voy a presentar el informe. Entonces, yo empecé a hacer ese cotejo,
esa comparación entre esos dos elementos. ¿Qué tiene la entidad y qué me pide el sistema? Porque eso es lo que yo debo de desarrollar en el informe anual de control interno. Yo debo evaluar cada uno de los componentes y en función de esa evaluación desarrollo mi informe anual de control interno. Porque en este informe yo voy a decirle a cualquier persona que esté interesada en ver mi informe cómo está la entidad en cada uno de sus componentes, qué tiene, qué le falta, cuáles han sido los principales problemas al momento de implementar el SINASIG, dónde ha encontrado esas principales deficiencias, esos obstáculos, cuáles son las fortalezas que tiene la entidad en relación al SINASIG. Todo eso debemos de desarrollarlo en este informe. Y vean que aquí yo ya en este informe que es de ejemplo, por favor, no les estamos diciendo copien y peguen para lo que ustedes deben de desarrollar. Esto es únicamente con fines académicos para que ustedes vean qué deben de colocar en cada uno de los apartados. Tenemos un índice tal como nos manda la guía número 2 del Sistema Nacional de Control Interno con la estructura mínima que requiere. ¿Sí? Este informe, por ejemplo, tiene 17 hojas. Nosotros sabemos que cuando ustedes elaboren el propio va a salir mucho más extenso, pero a manera de ejemplo hemos desarrollado este informe cortito que ustedes van a poder ver por cada uno de los componentes y qué hemos desarrollado. Aquí en este índice va a estar toda la estructura de lo que me pide el sistema. Entonces nos va a solicitar una introducción, perdón. Entonces, lo hemos desarrollado de esta manera, que al principio indicamos qué es el SINASIG, qué contiene, cuándo ha entrado en vigencia, y después en la introducción indicamos que, como lo hemos manejado nosotros, perdón, a lo largo de esta capacitación, es que este primer informe anual de control interno es un informe diagnóstico. Ayer indicamos por qué va a ser un informe diagnóstico, porque el sistema no ha entrado en vigencia aún. Cuando en vigencia me refiero a que ya se ha implementado, ya se ha desarrollado todo este engranaje de identificar eventos, de evaluarlos, de detectarlos. Entonces, en función de eso, lo que hacemos es un diagnóstico y eso lo coloco yo acá en la introducción, que este informe se debe aceptar como tal, como un diagnóstico de lo que tiene la entidad actualmente en cada uno de los componentes. Y eso es lo que se coloca acá. Veamos a manera de ejemplo este párrafo que dice: el presente informe expone de manera general, clara y concreta las acciones que se desarrollaron durante el ejercicio fiscal 2021-2022. Le podemos colocar acá con el objeto de detectar eventos que causan incertidumbre en la consecución de objetivos, implementar las acciones necesarias para minimizar los riesgos y evitar su concurrencia, para atender las áreas de oportunidad y darle seguimiento a las actividades de mejora implementada. Y después decimos que es un informe diagnóstico. Básicamente esa va a ser nuestra introducción. Después colocamos el fundamento legal, básicamente de la institución y después del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Después nos vamos a los objetivos. Básicamente el objetivo de este informe es contribuir al logro de objetivos institucionales y coadyuvar en el cumplimiento de la misión, visión, promoviendo su aplicación orientada a criterios de eficiencia, economía y transparencia. Esto, repito, por favor no lo copien ni peguen literal. Cada entidad ya lo va a ir desarrollando en función de su estructura, de su misión y de su visión. Objetivos específicos. Vean aquí, he desarrollado 7 objetivos. Ustedes pueden poner 1, 2, 3, los que crean convenientes. Desarrollé 7 a manera de ejemplo. Podemos leer, por ejemplo, que el objetivo de este informe es describir las fortalezas y determinar las debilidades relevantes a la gestión de riesgos y al control interno institucional, así como desarrollar las acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas para fortalecer el funcionamiento de la entidad. Ahí tenemos los objetivos, después tenemos el alcance, que va a ser del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022. Después, la parte toral. Lo importante de este informe es cómo evaluamos cada uno de los componentes. Entonces, aquí tenemos desarrollados los 5 componentes. Vean, entorno en control y gobernanza, qué sucedió en ese componente,
qué sucedió en la evaluación de riesgos a nivel institucional, cómo se ha desarrollado la implementación de este componente. Tenemos las actividades de control, tenemos también la información y comunicación, que sería nuestro cuarto componente. Y por último, nuestro quinto componente, que son actividades de supervisión. Vamos a leer un párrafo a manera de ejemplo para que ustedes vayan considerando qué se debe de colocar en cada uno de estos componentes. Veamos, por ejemplo, el primer componente, que es el entorno de control y gobernanza. Aquí puedo leer, por ejemplo, este párrafo acá. Y dice, pese a que se implementó un lineamiento de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, aún se debe trabajar para fortalecer la supervisión continua sobre la aplicación efectiva y apropiada del programa institucional de promoción de la integridad. No se han implementado actividades para medir si es suficiente y eficaz y corregir sus deficiencias con base a los resultados de las evaluaciones internas y externas a que esté sujeta. Entonces debemos de hacer una evaluación objetiva, crítica de la implementación del sistema, pero para este primer informe recordemos que este informe debe tener su base en un diagnóstico, cómo se encuentra la información, la entidad, perdón, actualmente en relación a cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, vemos este otro que dice: la administración fomenta el desarrollo y actualización de la estructura organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales, contribuyendo al alcance de los objetivos institucionales de manera eficiente, eficaz y económica. Brinda información confiable y de calidad, detectando actos contrarios a la integridad. Sin embargo, se debe fortalecer la evaluación periódica de esta estructura organizacional para asegurar que se alinee con los objetivos institucionales y favorecer, la adaptación y actualización a cualquier objetivo emergente como nuevas leyes o regulaciones. Y así vamos trabajando cada uno de estos componentes con ese análisis crítico que se requiere. Y todo lo que coloquemos dentro de este informe anual de control interno, por favor, debe de tener el respaldo necesario, debe de tener esa vinculación coherente con los documentos que desarrollamos anteriormente. ¿Por qué? Porque todo lo que coloquemos en este informe anual de control interno va a ser comparado con cada una de las matrices que vamos a colocar en los anexos. Vean ustedes que acá en anexos deben de ir los elementos que hemos desarrollado anteriormente en la parte práctica. Yo publico como entidad en mi portal este informe anual de control interno y a la par de ello debo de publicar los anexos. Vean, aquí están los anexos: matriz de evaluación de riesgos, mapa de riesgos, plan de trabajo de evaluación de riesgos y matriz de continuidad en evaluación de riesgos. Entonces, así es como se desarrolla el informe anual de control interno. Entonces, vamos a recordar que todo debe de tener su respaldo necesario, por favor. Todo con el respaldo necesario, porque recordemos que todo esto que estamos desarrollando no lo hacemos para nosotros mismos. Obviamente lo hacemos para mejorar, identificar puntos de mejora y que la entidad fortalezca el alcance de esa misión y visión. Pero tenemos que estar claros que la sociedad civil también puede tener acceso a estos documentos. Cualquier persona va a poder tener acceso a estos documentos porque deben de estar publicados en el portal institucional. Entonces, con esto yo voy dando fin a mi intervención y entonces vean, este es un informe de ejemplo de una entidad hipotética.